Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión les mostraré cómo poder construir las tablas simplex en los archivos de Excel como habíamos visto en los cursos. Para ello voy a utilizar este ejemplo que aparece en su pantalla. El problema es maximizar z igual a 3x1 más 5x2 menos 3x3, es decir, tenemos tres variables de decisión, sujeto a estas restricciones que aparecen en pantalla. Si se fijan, tenemos tres restricciones, todas del tipo menor o igual, y mis tres variables de decisión son no negativas. Si se acuerdan, para utilizar el algoritmo simplex, el primer paso es transformar su problema a formato estándar. Entonces, al pasarlo a formato estándar, tenemos que incluir las variables de holgura x4, x5 y x6 y los coeficientes de dichas variables en la función objetivo es de 0, no afectan. Una vez que tenemos el problema en su forma estándar, nosotros podemos expresarlo en una forma matricial. La matriz de restricciones A está dada de esta forma. Si se fijan, nada más tomamos las restricciones y quitamos las variables, nos quedamos con los coeficientes. El vector de recursos B es el vector del lado derecho, lo que queda después de pasarlo al formato estándar. Acuérdense que este tiene que ser no negativo. Y finalmente, el vector de función objetivo C. Para construir la tabla, lo primero que tenemos que hacer es poner los datos del problema. Teníamos una función objetivo que era maximizar z igual a 3x1 más 5x2 menos 3x3 y en la forma matricial aparecían como coeficientes de las variables de holgura un 0. Bueno, aquí por mi trastorno obsesivo compulsivo le voy a pedir que todo esté centrado y procedo a escribir que estas son las variables de decisión que tengo en mi problema. Y pues de nueva cuenta, para tenerlo como más claro, le voy a poner el borde exterior para saber que esas son los coeficientes de función objetivo de mis variables. Posteriormente, yo tengo que escribir la matriz de restricciones. Mi primera restricción era 5x1 menos 3x2 más 8x3. Al pasarlo a formato estándar, agregaba la holgura x4. Luego, la segunda restricción era menos 3x1 más x2 más 3x3 y le agregaba la holgura de x5. Y finalmente, la tercera restricción era 10x1 más 5x2 menos 7x3 y le sumo la holgura de x6. Entonces, esto que aparece aquí es mi matriz de restricciones. En este lado, yo voy a escribir el vector de recursos o vector del lado derecho, que para mi problema era 5, 10 y 8. Entonces, esto es B. Ok, una vez que yo ya tengo esto, necesito, en cada iteración del algoritmo simplex, identificar a la submatriz B y calcular su inversa. Entonces aquí voy a reservar un espacio para B. Acuérdense que tiene que ser una submatriz cuadrada, entonces si tengo tres restricciones, voy a necesitar tres variables de decisión o tres columnas. Bueno, pues ahí voy a tener B. Aquí voy a tener B a la menos 1. Únicamente voy a pedirle que sea el superíndice. Y va a estar aquí. Ok. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra submatriz, podemos construir la tabla simplex. Aquí la tabla simplex, si se acuerdan, iba a tener una columna asociada con los coeficientes de función objetivo de las variables básicas. Otra columna donde iba a poner cuáles eran mis variables básicas. Posteriormente iba a tener todas las columnas de las variables x1, x2, x3, x4, x5 y x6 y una columna asociada con el lado derecho, el valor de z. Entonces, mi tabla simplex va a abarcar
ese número de renglones con ese número de columnas. Si se fijan ahí estoy poniendo 4 renglones porque tengo el principal donde aparecen los coeficientes de costo reducido y los renglones asociados con cada una de mis variables básicas. En este caso necesito 3. Entonces aquí estoy poniendo el borde exterior. Aquí va a aparecer el borde correspondiente con las restricciones, el de los coeficientes de costo reducido, y únicamente me falta aquí dividir para hacer el énfasis de cuál va a ser el de los coeficientes de función objetivo y el de las variables básicas. Entonces, este va a ser la columna donde yo tenga los coeficientes de función objetivo. Aquí en esta columna voy a indicar cuáles son las variables que pertenecen a la base. En esas celdas que acabo de sombrar van a aparecer los coeficientes de costo reducido. Aquí voy a tener el sistema, el B a la menos 1 por A, B a la menos 1 por B, o cuál va a ser el valor de mis variables básicas, y el valor de Z. Entonces, pues déjenme ponerlo también para que ustedes lo recuerden. Y, insisto, aquí voy a tener el valor de Z. Cada una de estas columnas está asociada con una de las variables del problema original. Y aquí necesito seleccionar cuáles son mis variables básicas. Entonces, aquí va a entrar el primer truquito de cómo construir esta tabla simplex. Entonces, seleccionamos las celdas donde voy a tener la opción de decidir las variables básicas. Nos vamos a la parte, al menú de datos y en validación de datos. Aquí, por default, permite cualquier valor. Nosotros vamos a seleccionar lista y le vamos a decir que de origen permita estos datos, es decir, las variables de decisión. Le damos a aceptar. Y si se fijan, ahorita aparece en blanco, pero ya hay un botón para seleccionar. Entonces voy a seleccionar por default a las variables de holgura, que sé que son las que me van a construir la solución básica inicial factible, por defecto la buena, ¿no? Entonces ya tenemos esto y ahora nosotros vamos a proceder a decirle aquí a la submatriz B de dónde seleccionar esos valores. Entonces voy a usar la siguiente fórmula. Está un poco rebuscada. Ahorita les explico bien qué estoy haciendo. Primero voy a concatenar, es decir, voy a unir texto. ¿Cuál va a ser el primer texto que voy a poner? A. Si ustedes se acuerdan, denotábamos como I a la columna iésima de la matriz de restricciones A. Entonces aquí estoy diciendo que quiero que aparezca la letra A. Luego, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir que salga el índice asociado con la variable básica. Por eso estoy poniendo aquí derecha. La función derecha en Excel lo que hace es tomar una celda y regresar los valores de la derecha hasta cierto número de posiciones. ¿Cuál va a ser la celda que yo quiero que aparezca? Pues voy a ponerle aquí que me dé una, bueno, aquí la función desref es devolver a partir de una referencia, ¿sí? La referencia a partir de donde voy a empezar es esta, el C15 o el XB. Y aquí me dice, bueno, ¿cuántas filas hacia abajo te quieres mover? Para saber cuántas filas hacia abajo me voy a mover, voy a usar la función contar blanco. Esta función en Excel lo que hace es decir cuántas celdas vacías existen en cierto intervalo. Aquí le voy a pedir de B10, bueno, perdón, B12 a B12. Es decir,
quiero que me cuente desde B12 hasta B12. Ojo, aquí yo les estoy poniendo en algunas celdas el signo de pesos. El signo de pesos sirve para fijar. Si ustedes ponen el signo de pesos antes de una letra, están fijando la columna. Es decir, que aunque arrastren la fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, van a seguir en esa columna. Si ponen el signo de pesos antes de un número, fijan el renglón. Es decir, aunque arrastren la fórmula hacia arriba o hacia abajo, sigue indicando hacia ese renglón. Entonces aquí estoy diciéndole, por ejemplo, que no importa si me muevo a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, quiero que esa sea la celda a partir de la cual voy a desplazarme para dar la referencia. Y aquí, si se fijan, estoy haciendo lo mismo. El B12 queda fijo, pero el siguiente B12 únicamente voy a fijar el número. Es decir, que si yo me muevo a la derecha, ahora voy a contar las celdas vacías de B12 hacia la columna en la que esté, por ejemplo, el C12 o D12. ¿Sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es contar cuántas celdas en blanco hay en ese intervalo. Ahorita van a ver para qué lo hago. Luego, ¿cuántas columnas quiero? Pues ninguna. Si se fijan, yo lo que necesito es ver cuál es la variable básica. Entonces, con esta fórmula, esto que aparece ahí de DREF, lo que estoy pidiéndole es que me dé el nombre de la variable básica. Si estoy en la primera columna, se va a desplazar una fila hacia abajo, me va a regresar el X4. Si estoy en la segunda columna, va a contar dos celdas en blanco y entonces se va a desplazar 2 hacia abajo, me va a regresar X5. Y finalmente, cuando esté en la tercera columna, se va a desplazar 3 hacia abajo y me va a regresar al X6. Entonces, aquí, con todo esto, lo único que estoy diciéndole es, bueno, dependiendo de en qué columna estés, regresa la variable básica X4, X5 o X6. Bueno, yo ya tengo cuál es el texto del cual me va a regresar cierto valor. Me falta indicarle cuál es la cantidad de números que yo quiero que regrese. En este caso, únicamente me interesa el índice. Yo podría ponerle un 1 y ya con eso bastaría. Pero imaginen ustedes que tienen problemas donde llegan hasta variables de decisión X14, X15, entonces ya sería variable. Un 1 solamente me regresaría el último índice, entonces si tengo X1 me regresa el 1. Si tengo X15 me regresa el 5 en lugar del 15. Para resolver este problema, lo que vamos a hacer es usar la función largo. La función largo me regresa el número de caracteres que tiene una palabra o una celda. ¿Qué celda me interesa? Pues la de la X y mi variable básica. Entonces, si se fijan, ahí copié, pegué esta fórmula que me va a regresar la variable básica. Entonces, si por ejemplo tengo X4, largo de X4 me va a decir, pues tienes 2 caracteres. X1, 4 el otro. Si tengo X15, me va a decir, pues tienes 3 caracteres. X1 y 5. ¿Sí? Entonces, con eso yo le estoy pidiendo que me calcule la longitud, el número de caracteres que tiene mi variable básica. Y le voy a restar un 1. ¿Por qué? Porque únicamente me voy a deshacer de la X. Me interesa el subíndice. Con esto, yo ya le estoy diciendo que me regrese el subíndice y voy a, ahora sí en la función en general, concatenar esa A con ese índice. Entonces le vamos a dar Enter. Y si se fijan, aquí me aparece A4, que era lo que les decía, mi primer variable básica era X4. Si por ejemplo yo aquí pongo X1, ya automáticamente me está indicando que estoy en la columna A1. Bueno, vamos a ver que funcione y por qué le puse el signo de pesos. Si ustedes le dan Control C, seleccionan todas las celdas y le dan en pegar fórmula o R, si se fijan, ya arrastró la fórmula de manera que yo quería. Es decir, aquí yo tenía desde B12 hasta B12. Pero aquí ya pasó de B12 hasta C12. Lo que les platicaba, lo arrastré una celda a la derecha. Entonces, no me fijó la columna B, sino que ahora me puso la columna C. Y aquí hasta la columna D.
¿sí? Para eso sirven los signos de pesos y el fijar cuando ustedes tienen fórmulas en el Excel, para poder hacer la fórmula en una celda y después la arrastran para no tener que estarla poniendo de una en una, ¿sí? Bueno, pues yo aquí ya tengo lo que vendrían siendo mis indicadores de cuáles son las columnas de la matriz de restricciones que van a aparecer. Entonces, pues vamos a hacer la magia. Aquí voy a querer que automáticamente me genere la submatriz B dependiendo de cuáles son las variables básicas. Para eso hacemos el mismo truco. Usamos la función desref. Esta me va a regresar una referencia a partir de cierto punto. Entonces yo le voy a pedir aquí que a partir de A3, y lo fijo porque no quiero que se mueva si me voy para la derecha o para abajo, a partir de esa coordenada me regrese una referencia relativa. ¿Cuántas columnas y cuántas filas voy a necesitar? Pues dependerá. Si se fijan, las filas, pues va a depender de en qué restricción estemos, la primera, la segunda o la tercera. Para eso voy a usar el mismo truco de hace rato. Fijo la función contar blanco, solo que ahora le voy a pedir que vaya desde L9 hasta L9. El primer E9 lo fijo, ¿sí? No quiero que se mueva. Y el segundo únicamente voy a fijar la letra. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha, pues que no me mueva hacia la derecha, porque si hago eso, puedo llegar a la parte de B a la -1 o puedo generar un rectángulo. Entonces estaría contando más celdas en blanco de las que realmente necesito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy en el primer renglón, voy a ir de E9 a E9. Solamente me va a contar una celda en blanco y por lo tanto únicamente me desplazaría de mi referencia del A3 una fila hacia abajo. Si estoy en la segunda restricción, iría de E9 a E10, entonces contaría dos celdas en blanco y me desplazaría de la celda azul, el A3, hasta la celda A5. ¿Sí? Entonces con esto yo ya estoy diciéndole cuántos renglones necesito desplazarme hacia abajo, dependiendo de en qué restricción esté. Finalmente, ¿cuántas columnas? Aquí, pues vamos a usar un truco un poco más elegante. Le voy a decir, bueno, pues dependiendo de cuál sea tu variable básica. Para ello, le voy a pedir que busque un valor con la función coincidir. ¿Cuál va a ser el valor que estoy buscando? Pues el de mi variable básica. ¿Cómo sé cuál es mi variable básica? Ah, pues de nueva cuenta. Voy a pedir que me regrese la referencia relativa, bueno, una referencia. A partir de aquí, fijar el C15 y pues de nueva cuenta, ¿no? ¿Cuántas quiero que me regrese? Pues contar blanco. ¿Y cuántos blancos voy a pedirle que cuente? Pues lo que tenía hace rato, que era del B12 al B12 y el primer B12 lo fijo, el segundo nada más fijo el número. Ok, aquí que estoy diciendo, dependiendo de en qué columna esté, cuántos va a contar blanco, 1, 2 o 3. Entonces ese 1, 2 o 3 va a ser cuántas filas hacia abajo del XB me va a regresar. Entonces me va a regresar X4, X5 o X6. No quiero que se mueva en las columnas, le pongo un 0. Entonces ahí yo ya tengo este desref, es el truco que hicimos hace rato. Únicamente me va a regresar cuál es mi variable básica, X4, X5 o X6. Bueno, esa variable básica yo quiero que la busque. ¿En dónde la voy a pedir que la busque? Pues en la matriz donde aparecen mis variables de decisión. Esta la voy a fijar. Esta matriz no se debe desplazar. Aquí le voy a pedir que sea una coincidencia exacta, ¿sí? Que sea exactamente el valor de X5, X6, X4, el que sea. Pueden ponerle un -1 o un 1 y entonces ahí dice una búsqueda aproximada, si coinciden en cierto número de caracteres o algo así. Yo necesito que sea exacta. Entonces con eso, cuando le pongo coincidir
mi variable coincidencia exacta, en esta matriz va a buscar la variable. Y donde haya una coincidencia exacta, me va a regresar cuál es el elemento. El 1, el 2, el 3 o hasta el 6. Si no hay coincidencia, ahí me mandaría error, pero por construcción, yo pedí que los elementos que había en esta lista, bueno, en este intervalo, solamente fueran elementos de aquí. Entonces no debería de haber nunca ningún error por cómo lo estamos construyendo. Ok, entonces pues vamos a repasar. Mi referencia relativa a 3 es esta de acá. Primero le digo, bueno, dependiendo de en qué restricción esté, que es este contar blanco, ¿cuántos renglones se mueves hacia abajo? 1, 2 o 3. Y luego, dependiendo de cuál es la variable básica, ¿sí? ¿Cuántas columnas te mueves? Desde 1 hasta 6. Entonces, con eso, nosotros nos vamos a posicionar desde aquí hasta acá y estamos abarcando toda la matriz de restricciones. Si se fijan aquí, estoy en la primera restricción y estoy en la columna asociada con X4. Entonces, X4 es la cuarta variable en mi vector de variables de decisión. Entonces, del A3 me muevo un renglón hacia abajo y me muevo 4 hacia la derecha. Ahí me está regresando ese 1. Bueno, pues hacemos el mismo truco. Selecciono la celda donde ya tengo la fórmula, le doy control C para copiar, luego selecciono toda la submatriz y le voy a pedir que pegue la fórmula. Con eso, si se fijan ustedes, ya estoy generando toda mi submatriz de golpe. Y podemos jugar con esto. Por ejemplo, si aquí seleccionamos X1 en vez de X4, cambia la primera columna y ahora tengo A1. Y si se fijan, coincide la columna con la de la matriz de restricciones. Si, por ejemplo, aquí le pusiéramos X2, igual cambia y coincide. ¿Sí? Entonces, con eso ya nosotros tenemos para que de manera automática genere cuál es la submatriz correspondiente dependiendo de cuáles son las variables básicas que nosotros estamos seleccionando para nuestra base. Bueno, una vez que tenemos esto, es mucho más sencillo calcular B a la menos 1. Únicamente necesitan seleccionar todo el rango donde va a estar la matriz. Eso es muy importante. Y empiezan a escribir igual M inversa. ¿Sí? Van a seleccionar toda la matriz. Y una vez que ya tienen eso, en el teclado tienen que presionar primero la tecla Control, luego la tecla Shift y finalmente la tecla Enter. Si ustedes no le hacen así, únicamente les va a dar el número en la primera celda, que es donde estaba el igual, y no les va a generar toda su matriz inversa. Entonces es importante que pongan Control Shift Enter para que les genere la submatriz inversa. Bueno, una vez que ya tienen ustedes la submatriz inversa, pueden construir el sistema de la matriz de restricciones ya asociada con sus variables básicas. Para eso vamos a hacer el mismo truco. Ojo, aquí lo podría hacer de golpe, pero me gusta hacerlo en 2 pasos para que ustedes tengan claro que cada una es diferente. Pero yo podría aquí seleccionar todo este espacio y hacerlo de una sola vez y aún así funcionaría. Déjenme hacerlo de uno por uno. Entonces aquí en este espacio de su tabla simplex nosotros tendríamos el B a la menos 1 por A. Es lo mismo que hace rato. Tenemos que seleccionar todo el espacio de la tabla. Ponemos igual y aquí va a ser mmult, ¿sí? Que es la función de Excel para multiplicar matrices. Primer matriz, o la que tiene que ir del lado izquierdo, es B a la menos 1. Seleccionan toda su matriz. Aquí, dependiendo de su versión de Excel, va a ser coma o punto y coma. Eso se me había pasado a mencionárselos anteriormente. Pero la idea es la misma, solamente es cómo van separando los arreglos. Bueno, ya que seleccionamos la primera matriz, seleccionamos la segunda. ¿Sí? Aquí en la fórmula ya aparecen los 2 parámetros y entonces hacemos lo mismo que hace rato. Control, Shift y Enter. Con eso ya se me generó toda la matriz B a la menos 1 por A en mi tabla simplex. Ahora procedo a hacer lo mismo
pero con b a la menos 1 por b. Entonces le pongo igual mmult b a la menos 1 por b. Y listo. Nada más como comentario para que vieran que sí era lo mismo. Si yo hubiera seleccionado todo el espacio de la tabla simplex y pongo el mmult con b a la menos 1 y después selecciono todo esto, obtengo exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos esa parte de la tabla simplex. Únicamente me faltarían el coeficiente de costo reducido y el valor de la función objetivo. Entonces, para eso, primero necesitamos que me genere automáticamente el coeficiente de función objetivo dado la variable básica que yo estoy seleccionando. Con eso hacemos el mismo truco de antes, la función dsref, y le vamos a pedir que use esta celda, el A2, como posición para ver dónde va a estar. Lo fijo, no quiero que cambie dependiendo del renglón donde esté. Entonces lo estoy fijando. ¿Cuántas filas se va a desplazar? 0. Si se fijan, yo quiero el coeficiente de función objetivo, entonces nada más dependerá cuál es la variable, cuántas columnas me muevo a la derecha. Entonces no quiero que se mueva filas, por eso pongo un 0. Y luego, para ver cuántas columnas, pues hacemos el mismo truco de hace rato. Coincidir. ¿Qué celda voy a buscar? Pues la de la variable básica. En este caso es el C16. Fijo el C, no fijo el 16 porque cuando me mueva hacia abajo quiero que cambie. Entonces voy a buscar el C16. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Pues en las celdas que aparecen en mis variables de decisión. Aquí necesito que sea fijo esto siempre y una coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces con esto, por ejemplo, el X4, pues ya me aparece el 0. Bueno, lo copio, selecciono todos, pegar fórmulas y ya está. Entonces, pues vamos a jugar a ver si está funcionando. Si por ejemplo aquí pusiera X1, si se fijan cambió la columna y también cambió el coeficiente de función objetivo, ya aparece un 3. Si pongo aquí el X2, pues coeficiente de función objetivo 5 y el X3, coeficiente de función objetivo de menos 3. Entonces ya quedo con eso y procedo ahora a calcular el coeficiente de costo reducido como el valor de función objetivo en mi tabla simplex. Para el coeficiente de función, el coeficiente de costo reducido, la fórmula, si se acuerdan, era el coeficiente de función objetivo. Entonces, aquí en el X1, le voy a poner B2. Voy a fijar el 2. Podría dejarlo sin fijar, pero nada más para que vean. ¿Por qué? Porque cuando me mueva a la derecha, yo quiero que se vaya moviendo también. Entonces, que cuando quiera en X2 ya no se fijen en B2, sino en C2, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el coeficiente de la función objetivo de la variable. Y luego le tengo que restar el CB por B a la menos 1 por el A1 en este caso. El CB, si se fijan, es el vector que yo ya tengo en mi tabla simplex. Y el b a la menos 1 por a es lo que aparece en la columna de abajo. Por eso es por lo que únicamente teníamos que hacer el producto interior de esos dos vectores. La función de Excel que hace eso es la función suma producto. ¿Cuál es el primer vector? Pues el de los coeficientes de función objetivo de las variables básicas. Aquí lo fijo. Le pongo el signo de pesos tanto a las letras como a las columnas en ambas entradas. No quiero que se mueva. Y luego el b a la menos 1 por a1, pues vendría siendo este. Aquí yo ya no le voy a fijar. ¿Por qué? Pues, bueno, podría fijar el número, pero ya con eso está. Entonces, si se fijan, aquí me sale un 3, que es el 3 del coeficiente de función objetivo. Y no le estoy restando nada porque al ser 0 los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo, el producto interior de estas dos columnas pues me da 0. Bueno, pues hago lo mismo. Control C, selecciono todas las celdas donde voy a querer calcular el coeficiente de costo reducido y pego únicamente la fórmula. Si se fijan aquí, pues ya estoy cambiando
en cuál es la columna de la tabla simplex y cuál es el coeficiente de la función objetivo. Observo que se va desplazando con cada una de mis variables y es correcto el cálculo. Finalmente, para calcular el valor de función objetivo, pues es igual la suma producto de los coeficientes de función objetivo de las variables básicas con el valor que toman estas variables en mi solución actual. Ok, entonces con esto yo ya tengo cuál es mi valor de función objetivo y tengo mi tabla simplex construida. Una opción que podrían hacer ustedes, que era como lo estábamos haciendo originalmente, era nada más tener esta tabla. Y con esta tabla ustedes hacer el análisis de qué les convenía, si ya era óptima, si dependiendo de si era maximizar, minimizar, había algún coeficiente de costo reducido que violara el criterio de optimalidad, etcétera. Entonces, podrían dejarla ya así. Si quieren que se vea más coqueta y elegante como la que estábamos haciendo en clase, para que la tabla haga todo por ustedes, pues falta todavía poner un indicador que les diga que su tabla ya es óptima o hay alguna variable que viola el criterio de optimalidad y que automáticamente les indica que tiene que entrar. Para configurar la tabla simplex de tal forma que automáticamente nos indique si ya es óptima o hay alguna variable que esté violando el criterio de optimalidad, voy a programarlo con la regla de Bland. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la variable de menor índice para ver cuál es la que entraría. En este caso, x1. Entonces, si x1 viola el criterio de optimalidad, tiene que entrar. Esta va a tener una función diferente a las demás por lo mismo. Solamente tengo que ver si conviene que entre o no. ¿Cómo voy a poner eso? Con la función de Excel de sí. Esta función va a realizar una prueba lógica. Si la prueba lógica se cumple en el primer parámetro, por así decirlo, le decimos qué hacer en caso de que sea verdadero y en el segundo qué hacer en el caso de que sea falso. Ok, entonces aquí lo que necesito es fijarme si esta variable está violando el criterio de optimalidad. Para ello voy a usar otra función sí. ¿Por qué? Porque depende de si mi problema es de minimización o maximización, el saber si está violando o no el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de fuego? Pues preguntarle. Aquí en A1 yo estoy especificando cómo es mi problema. Entonces, si esa celda es de maximización o es de minimización. Es lo que estoy poniendo aquí. ¿Cómo es mi problema? ¿De maximización o de minimización? Entonces, si es de maximización, le voy a pedir que me regrese un 1. Si es de minimización, le voy a pedir que me regrese un -1. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Pues S más -1 lo voy a multiplicar por el coeficiente de costo reducido. Entonces, hagamos este razonamiento. Si mi problema es de maximización y el coeficiente de costo reducido es positivo, estoy violando el criterio de optimalidad. Según mi función, si es de maximización, tendría un 1. Un 1 tiene signo positivo. Al multiplicarlo por algo positivo, me da algo positivo. En el otro caso, si tengo un problema de minimización, entonces mi función me regresaría un -1. Y si mi variable viola el criterio de optimalidad es porque el coeficiente de costo reducido era negativo. Entonces tendría -1 por algo negativo, me daría algo positivo. Es decir, en ambos casos, cuando violaba el criterio de optimalidad, ese producto me daba algo positivo. ¿Qué pasa cuando no lo viola? Es decir, si tengo maximización y no lo viola. Entonces, tendría un 1 de maximización por algo negativo. Más por menos me da menos. Entonces no sería mayor que 0. Y en el otro caso, si tengo uno de minimización y satisface el criterio, entonces sería algo positivo, tendría -1 por algo positivo, me da un signo negativo. Es decir, que al hacer esto, al pedirle que dependiendo de si es problema de maximización o minimización, me regrese un 1 menos 1 y lo multiplique
por el coeficiente de costo reducido únicamente cuando una variable no satisfaga el criterio, ese producto me va a dar algo positivo. Entonces, haciendo esto que aparece en pantalla, le estamos diciendo que cuando es positivo, no satisface el criterio de optimalidad y entonces me conviene que mi variable entre en la solución. En cambio, cuando sea negativo o cero, pues ya no hay como una mejora hacia mi función objetivo y pues no me conviene. Entonces, en el caso de que sea mayor que cero, me conviene que entre, le voy a poner aquí que entra la variable, y en el caso que sea negativo, no me conviene, le pongo doble comilla para que no escriba nada. Entonces, por ejemplo, aquí es un problema de maximización, me va a evaluar como un 1 el primer sí, y luego al multiplicarlo por este 3, es 3, es mayor que 0, pues está violando el criterio de optimalidad. Yo quiero que entre x1. Bueno, ¿cómo vamos a hacerle para las siguientes? Aquí ya no es tan directo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar la regla de Bland. Entonces no es nada más ver si me conviene que entre. Es me conviene que entre, pero que no haya uno con índice menor que también ya haya entrado. Entonces necesitamos que no cumpla el criterio de optimalidad y que todos los anteriores lo hayan cumplido para poder reflejar la regla de Bland. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues de nueva cuenta necesitamos un sí para decir, pues, si pasa algo, hago algo. Ahorita les pongo la prueba lógica, pero pues en caso de que cumpla esa prueba lógica que ya habíamos platicado, entra. En caso de que no la cumpla, no pongo nada. Ok, aquí, si se fijan, necesitamos que se cumplan dos cosas. Primera, que no cumpla el criterio de optimalidad. Y segunda, que todos los anteriores la cumplan. Entonces, para reflejar eso de que necesito dos criterios, voy a usar la función y. Aquí le voy a dar que haga la prueba, bueno, que haga varias pruebas lógicas y si se cumplen todas, me regresa verdadero. Si hay alguna que no se cumpla, me regresa el falso. Entonces, pues la primera prueba, la más sencilla que ya habíamos trabajado, que cumpla con el criterio de optimalidad. Entonces, es la misma fórmula que hace rato. Si mi función es de maximización, entonces yo voy a regresarle un 1. Si es de minimización, regreso un -1. Eso lo multiplico por el coeficiente de costo reducido y me fijo que sea mayor que 0. Entonces, esta condición lógica que estoy escribiendo acá, únicamente estoy preguntándome si esta variable cumple el criterio de optimalidad o no. ¿Qué me falta? Me falta ver si las anteriores lo cumplieron o no. ¿Cómo le voy a hacer? Pues va a ser muy fácil. Podría pensarse que es talachudo, pero va a ser muy fácil. Si alguna cumplió el criterio de optimalidad, entonces en este renglón que tengo, no voy a escribir nada. En cambio, si no lo cumplía, va a aparecer el entra, ¿sí? La palabra entra. Entonces voy a fijarme en cuántas de las celdas tienen escrito entra. Si hay al menos una, ya no se cumplió. Si es menor que una, es decir, que ninguna esté, quiere decir que las anteriores lo cumplían y por lo tanto, por regla de Bland, podría entrar esta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con la función contar sí. Aquí lo que va a hacer Excel es, dado un rango de celdas, en este caso va a ser desde el D1 hasta el D1, perdón, D13 hasta D13. Este D13 lo fijo y el segundo ya no lo fijo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy fijando en todas las celdas en ese renglón anteriores a esta columna. En este caso, como estoy en la segunda, solamente sería la X1. Bueno, la asociada con X1. Cuando me desplace a la X3, sería la de X1 y X2.
cuando me desplace a x4 sería x1, x2 y x3. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, en este intervalo, fíjate cuántas celdas satisfacen este criterio. El criterio es que tengan escrito la palabra entra. Entonces, va a contar cuántas cumplen con eso. Yo necesito que sea menor que 1, es decir, que no haya ninguna que tenga escrito eso. Si pasa eso, quiere decir que mis variables anteriores no habían sido candidatas a entrar a la base y por lo tanto esta podría hacerlo si no cumple con el criterio de optimalidad. Entonces, con eso ya quedan mis dos condiciones. Y si se fijan, aquí no me aparece nada. ¿Por qué? Porque ya aquí x1 era candidata a entrar a la base. Por ejemplo, si yo aquí le cambiara, en vez de tener 3, tuviera un -3, x1 ya no es candidata a entrar a la base y por lo tanto x2 podría hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a copiar esta, control C, seleccionamos todos los elementos del renglón de las variables y pegamos las fórmulas. Entonces vamos a jugar tantito nada más con eso. Si le cambio de 3 a -3, pues ya x1 no puede entrar y x2 sería candidata. Si cambio de 5 a -5, pues x2 no es candidata. Aquí x3 tampoco lo sería porque es un -3. Pero ¿qué pasa si le pongo aquí un 3? Ah, pues ya x4 es candidato. Entonces, ustedes podrían jugar, pero ya con eso queda para que de manera automática nuestro archivo de Excel identifique cuál es la variable o cuáles son las variables candidatas a entrar a la base y aplique la regla de Bland para determinar solamente la de menor índice como la variable que va a entrar a la base. Bueno, con eso nosotros podríamos, una vez que ya sabemos cuál es la variable que va a entrar a la base, proceder a realizar la regla del cociente mínimo para ver cuál es la variable que sale. Entonces, aquí me voy a adelantar un poco. Yo en esta celda que estoy seleccionando ahorita, podría ponerle cociente o cocientes para que abajo me refleje cuáles son los cocientes. Pero ¿qué pasa si ninguna entra? En ese caso quiere decir que yo ya estoy en mi solución óptima. Entonces me gustaría que aquí, en esta celda, me refleje si ya estoy en la solución óptima, que me diga ya estás en la solución óptima, y si no, me diga cocientes, de tal forma que abajo aparezcan cuáles son los cocientes y pueda yo determinar el cociente mínimo. Entonces para eso voy a poner la fórmula si, acuérdense, condición lógica. Ok, ¿cuál va a ser mi prueba? Contar, sí, la misma que habíamos hecho hace rato. ¿Qué es lo que voy a pedirle? Voy a pedirle que me cuente todas estas celdas y ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser entra. Es decir, se va a fijar en todas esas celdas y va a ver cuántas de ellas cumplen con que esté escrito entra. Esa va a ser la prueba lógica, que al menos una diga entra. Entonces, que todas las celdas que contó sean mayor que 0. Si es verdadero eso, si hay al menos una que dice entra, quiere decir que tengo una variable que va a entrar a la base. Entonces yo voy a proceder a realizar los cocientes para determinar el cociente mínimo. En caso que ese contador no sea mayor que 0, quiere decir que ninguna puede entrar a la base. Entonces ya satisfacen el criterio de optimalidad todas las variables no básicas, por lo que me encuentro en la solución óptima. Entonces le voy a pedir que aquí me escriba óptima. Y con eso ya está. Aquí pues dice entra, pero si por ejemplo le pongo -3, -5, ya ninguna viola el criterio de optimalidad y me indica que estoy en la solución óptima. Ok, bueno, ya quedó. Con eso yo voy a proceder a pedir que me calcule los cocientes. O en caso de que sea óptima, pues que no haga nada. Para ello,
voy a poner, esta va a ser la fórmula, creo que de las más largas que vamos a escribir, pero bueno. Primero, si esto, aquí fijo el 15, bueno, fijo esta celda. Si esta celda me dice cocientes, pues tengo que hacer el cociente. Si no dice cociente, si dice óptima, pues ya no tengo que hacer nada. Entonces le voy a pedir que me regrese una celda en blanco. Ok. Bueno, vamos al caso que diga cocientes. Cuando estoy haciendo el cociente, yo necesito que haga el cociente entre el lado derecho y ese mismo renglón, pero la celda de la columna que va a entrar, el renglón, siempre y cuando sea positivo. Entonces también necesito fijarme que no va a ser negativo. Entonces, primero, ¿qué necesito? Necesito fijarme que esa celda que está asociada con la intersección de ese renglón con la columna que entra sea positiva. Si es positiva, hago el cociente. Si no es positiva, entonces nosotros poníamos una rayita como para decir, no, no hago el cociente, no lo tomo en cuenta. Entonces, pues vamos a necesitar aquí escribir un sí. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Que la celda es positiva. ¿Cómo sé cuál es la celda? Ah, pues hacemos el mismo truco, desrefo. ¿Cuál voy a poner yo que va a ser la referencia? En este caso voy a poner el de 16, que es donde empieza mi tabla o los números de la tabla simplex. Y lo fijo, no quiero que se mueva. Ok, ¿cuántas filas? Perdón, aquí era el 15. Ok, ¿cuántas filas me voy a ir para abajo? Pues dependiendo de en qué restricción esté. Entonces hago el mismo truco que hace rato. Le voy a pedir que cuente las celdas en blanco de aquí hasta acá. Bueno, de aquí para acá. M16 a M16. Fijo la primera y la segunda dejo libre el número. Es decir, si me voy para renglones abajo, que cuente más en blanco. Entonces, si estoy en la primera restricción, me voy a ir una fila hacia abajo. Si estoy en la segunda restricción, me voy a ir 2 y en la tercera me voy a ir 3. Entonces, con eso le estoy diciendo cuántos renglones irme hacia abajo. ¿Qué me falta? ¿Cuántas columnas? Ok. Esas columnas pues va a depender de cuál va a ser la... ay, además aquí no era la de... Era C15. Perdón. Ok. ¿Cuántas columnas quiero? Pues cuando encuentres el entra. ¿En dónde? Pues en ese renglón. Si se acuerdan, la función que hacía eso era la función coincidir. ¿Qué estoy buscando? La palabra entra. ¿En dónde la estoy buscando? En todo este renglón. Aquí lo voy a fijar. Y con eso me falta decirle cómo tiene que ser la coincidencia exacta. Por eso le pongo un 0. Ya con esto estoy diciéndole cuántas columnas, pues el que entra. Es decir, si entra X1, se mueve una columna a la derecha. Si entra X4, se mueve 4 columnas a la derecha. Con eso yo ya tengo el coincidir, me parece. Es que de tanta fórmula. Y el de ref. Ok. Entonces, todo esto era únicamente para encontrar el valor de mi variable. Esa variable tiene que ser esto, positiva. ¿Sí? Si esa variable es positiva, voy a hacer algo. Si es negativa, voy a hacer otra cosa. Ok, ¿qué hago en caso de que sea positiva? Pues tengo que hacer el cociente. ¿El cociente de quién? Este, voy a fijar la letra, el renglón no.
entre la celda. Pues, ¿cuál era la celda? Justamente todo este href que acabo de hacer. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Ok, ese es todo mi cociente. En caso que no, que fuera negativa, pues yo le voy a pedir que escriba un guión. Bueno, pues recemos al Señor porque no hay errores en la fórmula. Ok, fíjense. Aquí me dice cociente 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me fijo en que entra X1 y la celda asociada con el primer renglón. Ah, pues ese es 5. 5 es positivo. Entonces, como es positivo, voy a hacer este 5 entre este 5, me da un 1. Control C, selecciona los 3 renglones, pegar fórmulas. Y si se fijan, aquí el segundo ya me da el guión. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, de estas celda, me voy a mover 2 filas hacia abajo, una hacia la derecha porque entra X1, y entonces encuentro un -3. Ese -3 no es mayor que 0. Entonces, como no cumple el criterio, no hago el cociente, sino que escribo el signo de menos o el guión para indicar que no lo voy a considerar. Luego, tercera restricción, me voy 3 hacia abajo, una a la derecha, me encuentro con un 10. Como es positivo, hago el cociente, 8 entre 10, y me da 0.8. Si se fijan, con esto yo ya tengo todos los cocientes. Y eso va a aparecer únicamente si indico que quiero hacer los cocientes. Si le cambiara aquí de 3 a -3 y de 5 a -5, parecería que estoy en la solución óptima. Y como no dice cocientes, aquí no escribe nada. Entonces es como para que no haya tanta contaminación visual en el caso de que no sea lo que estamos haciendo. Bueno, ya tengo mis cocientes. ¿Qué voy a pedir? Pues el cociente mínimo. Entonces aquí voy a pedir que en el caso que esta celda me diga cocientes, es decir, que realmente voy a hacer unos cocientes, me escriba la palabra mínimo para hacer la referencia de que voy a ver al lado cuál fue el cociente mínimo. Y en el caso que no diga cocientes, que no escriba nada. Entonces, pues de nueva cuenta, -3, -5. Aquí es óptima, no me escribe nada. Si tengo los cocientes, pues quiero que calcule el mínimo. Y ahora en la celda de al lado, pues vuelvo a hacer lo mismo. Si estoy haciendo los cocientes, es decir, que esta diga cocientes, entonces que haga los cocientes. Y en otro caso, si no dice cocientes, pues que me escriba en blanco. Ok, aquí no quiero ponerlo tan directamente porque tenemos que considerar algo. Si ustedes se acuerdan, había casos donde podía ser que no pudiéramos hacer el cociente, no existiera el cociente mínimo, que todas las entradas de la columna asociada con la variable que entraba fueran negativas. Eso nos indicaba un rayo. Entonces, si teníamos óptimos alternos, era un rayo óptimo. Si teníamos una variable que violaba el criterio de optimalidad y encontrábamos ese rayo, significaba que nuestro problema era no acotado. Tenemos que tomar eso en cuenta. No puedo ponerle tal cual que sea el mínimo. ¿Por qué? Porque puede ser que no exista ni siquiera un número, que todos sean guiones. Entonces, para hacer eso, voy a preguntarme, ¿existe al menos uno o no? Eso lo voy a hacer con la función sí y con contar. Esta función contar nos regresa el número de celdas con valores numéricos. Entonces, si tengo un guión, no me lo va a contar. Si tengo un número, sí me lo va a contar. Entonces, cuento cuántas de esas 3 celdas tienen un número y me pregunto, ¿esa suma es mayor que 0? Es decir, ¿hay al menos un número
en cuyo caso, ¿sí? Si hay al menos un número, pues le pido que saque el mínimo, tal cual, el mínimo. Si no, pues yo aquí le voy a pedir que me ponga infinito. El código ASCII para poner infinito es Alt 236. Entonces ponen Alt y escriben 236, sueltan el Alt y les aparece el signo de infinito. Entonces es lo que estoy haciendo. Y aquí en este caso, si se fijan, pues sí tengo un cociente. El mínimo es de 0.8. Si yo tuviera puros renglones, por ejemplo, que aquí tenga renglón, y, perdón, que aquí tenga renglón y que aquí tenga renglón, si se fijan, me cuenta que no tengo ningún número y me pone el infinito. Ok, ya tenemos una manera de ver cuál es el cociente mínimo o determinar si no se puede que haya una solución no acotada o un rayo óptimo. ¿Qué procedería? Procedería a pedirle a nuestra tabla simplex que nos indique cuál es la variable básica que sale en su caso. Y para ello, volvemos a lo mismo. Voy a aplicar un tipo regla de Bland. En clase yo les dije que salía la del cociente más pequeño. Para no complicarme la existencia, más bien voy a pedir que salga la del renglón más arriba. O sea, si hay empate en los cocientes, que salga la del renglón que esté hasta arriba. ¿Sí? Entonces voy a hacer algo parecido con lo que hice en la regla de Bland cuando entraba. El primer renglón es una fórmula para ver si sale y luego los renglones posteriores me tengo que fijar si los renglones de arriba podían salir. Si no salían, pues este renglón puede salir siempre y cuando pase algo. ¿Qué es lo que tengo que fijarme para decir que una variable salga? Pues que el cociente asociado con esta variable básica sea igual al cociente mínimo y no haya salido una variable anterior. Entonces la primera, únicamente tengo que fijarme que bueno, para empezar, ¿por qué? Porque si no estoy en mi solución óptima, bueno, más bien si no estoy haciendo los cocientes que ya estén en mi solución óptima, pues no tengo que escribir nada. Entonces, para empezar, que esta le voy a pedir que diga mínimo, es decir, que exista el cociente mínimo. Y si existe, voy a pedirle que este de acá, ¿sí? El cociente de mi variable, sea igual a el cociente mínimo. El cociente mínimo lo voy a fijar. No quiero que dependiendo de, y esta la pongo con la letra nada más. Entonces, si es igual al cociente mínimo, le voy a pedir que salga. Si no, pues que no me escriba nada. Y si tampoco tenía no estaba haciendo los cocientes, pues tampoco escribo nada. Si se fijan, aquí no me salió, no me escribió nada. ¿Por qué? Porque el 1 no era el cociente mínimo. Si por ejemplo aquí le cambio a 0.8, ya me diría que sale. O si le pongo un 0.5, también sale, porque ahora es el mínimo. Ok, entonces era un 1. Luego, para la siguiente, aquí pues va a ser lo mismo. Yo necesito fijarme que se cumplan dos cosas. Primera, pues que tenga que esté haciendo los cocientes. Y segunda, que ninguna arriba ya haya salido. Por eso voy a poner la función i. Entonces la primera, contar si desde A14 hasta que diga A16 hasta A16. No digo que se tarda un poco en reaccionar. Entonces fijo esta. La segunda solamente fijo el A para que conforme me vaya moviendo, considere más celdas. Entonces cuento las celdas en ese rango que dicen sale. Y para poder entrar, no tiene que haber ninguna, es decir, que sea menor que 1, por un lado. Por otro lado, que esta celda de acá
el K20 diga mínimo. Esto lo que le estoy pidiendo es que esté efectivamente haciendo los cocientes. Si ya tiene solución óptima, pues ya no me fijo en si sale o no sale, porque ni siquiera va a entrar alguien. Ok, con eso ya tengo el primer criterio de, bueno, si pasa esto, pues me va a fijar si cumplo con ser el cociente mínimo. ¿Cómo me fijo en eso? Ah, pues que este sea igual al mínimo. El L nada más fijo la letra, no fijo el número. El 20 lo fijo completo. Si es igual al cociente mínimo, le pido que diga sale. Si no, le pido que no diga nada. Y si no cumple la primera condición, le pido que no diga nada. Entonces copio y pego para todas las demás restricciones o renglones que me faltaban. Y si se dan cuenta, aquí ya dice que sale x6, que era mi variable. Ok, con esto pareciera ser que ya tenemos nuestra tabla simplex terminada y únicamente déjenme ponerle un detalle final coqueto. Podemos empezar a iterar. Entra x1, sale x6, pues lo seleccionamos. Entra x2, sale x1, lo seleccionamos. Entra x3, sale x5 y aquí pareciera ser que mi solución actual ya es la óptima. Entonces, a mí me gustaría que no solamente me dijera cuál es, si ya es óptima o no, sino que en algún lado me apareciera la solución óptima. Entonces, aquí en esta celda le voy a pedir que si esta celda me está diciendo que ya es óptima mi solución, pues me escriba, no sé, X estrellita, que es como denotábamos a la variable, a la solución óptima. Y si no, pues que no dijera nada. Para determinar el valor de mi variable en la solución óptima, tengo que considerar lo siguiente. ¿Es variable básica o no es variable básica? Y además también voy a querer que si ya estoy en la solución óptima, escriba el valor de la variable. Si no estoy en la solución óptima, que deje la celda en blanco. Entonces, para eso, primero, la primera prueba lógica es este de aquí. Lo fijo porque lo voy a usar en las demás. Ya me está indicando que estoy en la solución óptima, sí o no. Si es verdadero, voy a regresar y escribir el valor de mi variable. Si es falso, voy a pedirle que escriba en blanco la celda, que la deje así como está. Entonces, si es verdadero, si ya estoy en la solución óptima, necesito ver cuál es el valor de mi variable. Para ello, tengo que saber si es la variable básica o no básica. Si es básica, aparece su valor en la tabla simplex, y si no es básica, vale 0. Entonces, procedo a hacer la prueba lógica para saber si mi variable es básica o no. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues con el siguiente truquito. Voy a usar la función contar si. Si ustedes se acuerdan, esta función se fijaba en un rango de celdas. En este caso voy a seleccionar las celdas donde aparecen cuáles son mis variables básicas y le doy un criterio. El criterio va a ser el nombre de la variable, en este caso x1. Fijo el 14 para que así cuando me desplace hacia la derecha cambie la variable. En este caso es x1, al moverme a la derecha sería x2, x3, etc. Entonces cuenta el número de celdas en ese rango que coinciden con ese valor. Esa suma hay de dos opciones, o vale 1 o vale 0. Si vale 1, quiere decir que mi variable es básica. Y si vale 0, quiere decir que es no básica. Entonces voy a pedir o preguntar si al contar en esas celdas el número que coinciden con mi variable sea mayor que 0. En caso de que se cumpla, yo estoy diciendo que mi variable es básica. En caso que no se cumpla, mi variable es no básica, por lo cual su valor sería de 0. Ok, cuando tengo una variable básica, ¿cómo determinar cuál es el valor? Para ello, voy a usar la función desref y voy a posicionarme aquí en esta celda, en J15. La fijo con signo de pesos. Me voy a mover cierto número de filas hacia abajo. ¿Cuántas filas? Pues hasta que vea que ya es mi variable.
¿Cuántas columnas me tengo que mover? 0, ya estoy ahí. Entonces, por eso aquí pongo el 0. Y ahora, para saber cuántas filas moverme hacia abajo, voy a usar la función coincidir. Aquí, si se acuerdan, pues le digo, este valor, el valor de mi variable, fijo el 14 para que cuando me mueva se logre. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues aquí mismo, en las variables básicas. Entonces, dependiendo de en qué posición lo encuentre, cuántas celdas. Le voy a pedir que la coincidencia sea exacta, ¿sí? Entonces, con eso yo le voy a decir, pues busca esta variable en estas y dependiendo de en qué renglón esté, en la 1, 2 o 3, pues cuántas filas te mueves hacia abajo. Eso sí es variable básica, pero es el caso en el que estamos. Entonces, doy Enter y aquí aparece un 0 porque X1 es no básica. Control C, selecciono todas mis celdas, pegar fórmula y listo. Si se fijan, aquí X2 es variable básica. El valor en la tabla simplex es este 427. El X3 es básica con valor de 1.90 y el X4 es básica con valor de 2.54. X5 y X6 son no básicas. Con esto ya queda nuestra tabla simplex y sería pues todo lo que con lo que estábamos jugando. Únicamente ya quedaría en ustedes para sus tareas, sus exámenes, la parte de caracterizar soluciones óptimas o determinar que el problema es no acotado. Bueno, espero que haya quedado claro, que les haya gustado la construcción de esta tabla simplex en Excel. Cualquier duda, comentario que tengan, con toda confianza. Y pues bueno, nos estamos viendo en las clases. Hasta luego.